Bueno, shalom a todos, amigos de la Escuela de Cábala, un placer enorme nuevamente estar con vosotros. Aquí me encuentro con un gran amigo. Yo tenía muchas ganas, muchos meses que tenía aquí el sueño de tenerlo en la escuela para hacerle una entrevista a David Liberson. Yo no sé si llamarlo David o David, después hablaremos del tema del Yiddish dentro del movimiento. El rabino de Beit Chabad de Barcelona, a quien yo respeto mucho, un hombre muy trabajador, muy trabajador. Yo creo que él es el que cumple realmente Naseh Benishma. Haremos y luego escucharemos, un hombre muy activo dentro de Barcelona, dentro del judaísmo de España. Y yo lo convoqué aquí a nuestra escuela para que él, bueno, por supuesto, se va a presentar, va a contarnos un poco su biografía, pero sobre todo la base es qué es la filosofía de Chabad y qué elementos de Kabbalah trabaja profundamente Chabad, sabiendo de que muchos alumnos de nuestra escuela estudian y han leído profundamente el Tania. David, bienvenido, un placer muy grande tenerte aquí en esta entrevista en la escuela y bueno, todo tuyo, el espacio. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Ante todo, gracias, Mario. La amistad es mutua y profunda y muchísimas gracias y que la podamos celebrar muchos años. Amén, amén. Como pequeña autobiografía, yo nací en Argentina. Mis padres se movieron a México cuando yo era muy pequeño, por lo tanto yo me considero mexicano de adopción. Ya crecí toda mi vida allí y me eduqué allí. Y en México no era un gran honor ser argentino tampoco, entonces me considero mexicano, aunque de nacimiento soy argentino. Estudié en México hasta la edad de los 17 años en una escuela y posteriormente en una yeshiva que no era hasídica, era una escuela más de la ideología lituana, en mis años de primera formación y criterio hasta los 17 años. Y después ya viajé a Israel a estudiar en las yeshivot de Chabad Lubavitch, estudié en Kiryat Gat y después en Nueva York. Eh, y de ahí es mi formación hasídica, aunque en mi casa, obviamente, mis padres son hasidim del Rebbe, pero en México la educación que había era otra. Eh, Dentro de esta autobiografía, cabe señalar pues, mis años que me recibí en Italia yo como rabino. Los últimos años de mi carrera rabínica los hice en Italia, había una escuela que se formó allí y un poco me europeicé mi pensamiento y el modo de vida judío y, creo que hasta hoy tiene un alcance muy importante el pensamiento de los rabinos italianos y la forma en que ellos interactúan, tanto en la Cábala, tanto en la Hasidut, en distintos momentos. Y llevo aquí ya 24 años en España, por lo tanto, pues la fuente de conocimiento del judaísmo español pues nos es muy cercana, nosotros no la vivimos, Mario lo sabe muy bien, nosotros no la podemos vivir como una historia, nosotros la vivimos como un legado nuestro y si estamos aquí, no nada más vinimos a empaparnos del modo de vida, sino también de los pensadores judíos que hay muchos y quizás también esto tiene un entramado con el pensamiento de la Hasidut, con el pensamiento de la Kabbalah y con lo que somos nosotros hoy como comunidad, como personas, cada uno donde le toca estar y actuar de la mejor manera en providencia divina. A Y mí, esta eh, es mi primera autointroducción breve. no, yo la verdad trataba de calcular cuando habías llegado a Barcelona, porque yo dije, este hombre es contemporáneo a mí, yo vine hace 20 años, en el 2002, y trataba de calcular que tu llegada habría sido aproximada, ¿no? En esa época, sí que habrá sido entre el 98 y el 99, Correcto. y totalmente de acuerdo con tu percepción de la realidad, ¿no? Hay tanto para hablar
en lo que has dicho, ¿no? Tanto para hablar en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, el judaísmo italiano, al que yo lo respeto mucho, que ha sido bastante olvidado, esa forma de ser de un judaísmo muy atípico entre los sefaradí y los ashkenazí, en cierto modo, un saber mirar la realidad judía desde un punto de vista muy universal. Los italianos han sido muy universales y al mismo tiempo tan característicos de ellos, ¿no? Y por otra parte también lo que tú has vivido en estos 24 años, por lo menos lo que yo he vivido en los últimos 20, que yo creo que son dos fenómenos que van en paralelo, la expansión de Chabad Lubavitch a nivel mundial, del movimiento de Chabad a nivel mundial, que eso realmente amerita todo un análisis hasta sociológico de cuáles son los motivos y cómo se ha realizado, y que yo admiro esa expansión y cómo lo han realizado, pero también, y quizás admiro más, de manera más cercana, que es tu trabajo, tu actividad, a favor de, como bien dices, no la arqueología judía, que en España se visitan las juderías, sino el pensamiento vivo del judaísmo, ¿no? En la tierra donde se desarrolló el Zohar, como Ye de León, y el Sefer Yetzirah, el Bajir en Girona, que yo sé que también tenéis en Chabad me parece que una sede, si no recuerdo mal, también en Girona, y por ese motivo yo creo que de alguna forma la idea de la convocatoria a esta entrevista, yo ya recibo todos los viernes las vitaminas para el alma que me envías y las escucho muy profundamente, pero creo que el objetivo es que la gente pueda acercarse a un movimiento que ha dado mucho al desarrollo de la Kabbalah, ¿no? Es decir, el movimiento Chabad, partiendo de la gran obra que, reitero, muchos de nuestros alumnos de la escuela la han leído, el Tanya, que para mí es una obra cumbre del pensamiento de la Kabbalah, y de una Kabbalah que la Hasidut ha hecho práctica en la vida real. Creo que si lo cosmogónico, tanto de Luria como de Cordovero, de los sabios de Tzfat, fueron hacia arriba, hacia la Ein Sof, creo que la Hasidut dijo, bueno, ahora hay que bajar de la Ein Sof hacia abajo y ver cómo funciona la realidad, ¿no? Siempre, yo muchas veces digo, en Oriente la pretensión es ir para arriba, en todo momento hacia la luz, y creo que lo que logró la Hasidut, y no sé si tú estás de acuerdo con este análisis, es cómo bajar las chispas, cómo descubrir las chispas en lo cotidiano, en la vida de la materia, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poco a todos los que no conocen cómo te influyó el pensamiento de Chabad a nivel de contenido, qué relación hay con el estudio del Tania. De hecho, yo nunca lo dije públicamente, quiero decirlo, estudié 3 años el Tania en Beit Chabad de Buenos Aires con Grumblat. Entonces, conozco profundamente la fuerza que tiene la Kabbalah dentro de la Hasidut. Pero me gustaría que tú, como desde dentro, como representante, ¿no?, de Beit Chabad de Barcelona, cuentes al público cómo se vive la Kabbalah dentro de este movimiento. Muy bien. La verdad es que no es fácil hablar del Tania. El Tania es la obra cumbre de la Hasidut, y el Tania se atreve a decir dos cosas que, si no fuese por el autor que las dice, y lo hubiéramos leído en otro libro, hubiéramos dicho: esto que está diciendo, como se dice aquí, se ha pasado 20 pueblos. El Tania dice dos cosas. Primero que todo, dice que la obra del Tania es la Torá escrita de la Hasidut. Así como hay la Torá oral, hay la Torá escrita. Y después ahora profundizaremos un poco en lo que es la Hasidut en relación con la Cábala y lo que es en sí. Y otra cosa que dice el Tania, que me parece mucho más maravillosa, hablando de la Torá en su perspectiva de búsqueda de la verdad, de ser la verdad y de intentar, incluso la simple palabra interpretar la verdad. El Tania dice que cualquier inquietud que cualquier yehudí tenga, va a encontrar su respuesta a sus inquietudes personales y colectivas
dentro de este libro. Es decir, el Tanya dice, yo te he hecho una compilación de toda la Torá, de todo el pensamiento, tú estúdialo y cualquier inquietud que tengas, vas a encontrar una respuesta dentro. Y para mí esas palabras, si no fuese porque las muras de aquel las dice y por la obra magna, por la magnitud y por los, quizás también por los miles de seguidores que hay desde el tiempo de las muras de Aquén, desde el tiempo del Tania hasta nuestros días, que demuestran un camino fiel del judaísmo, es muy atrevido decir eso. O sea, no son palabras simples, son palabras que hacen que la persona se retraiga y diga cómo en un libro puede haber una respuesta a cualquier tipo de inquietud individual o colectiva. Y esto es yo siempre digo, esta es la sobremesa con la cual hay que quedarse con el Tania. Pero para ello, pues empecemos desde el principio. La Kabbalah no es un movimiento de la Hasidut. Y la Hasidut no es nada más un movimiento cabalístico. Pero en el libro del Tania y en los libros especialmente de Chabad, Chabad es un acrónimo de Jochma Binah Dat, que significa sabiduría, entendimiento y conocimiento. En ese acrónimo, que es el método intelectual que cualquier persona tiene para aprender cualquier cosa, sabe, tiene sabiduría, entiende y después conoce, y una persona en el conocimiento es como una biblioteca, ¿no? Tiene acceso al conocimiento cuando lo desea. Este proceso intelectual que es llamado Chabad tiene una condición que es la idea principal que la vincula con la Kabbalah. Como tú bien decías antes, querido Mario, la Kabbalah va hacia arriba, la Kabbalah es como un cohete. Tú despegas, sabes, vas hacia arriba y sales del universo, de la atmósfera, la estratosfera, y después no sabes cómo vuelves, ni dónde aterrizas, porque vas hacia arriba. Y justamente la Hasidut viene a traer el cielo a la tierra, un movimiento inverso a lo que estábamos acostumbrados hasta aquel momento. El Tania es del 1796, años plenos de Napoleón, el mundo estaba en, en ebullición. Bueno, todos esos años están en ebullición, pero esos años especialmente. Eh, eh, y la Hasidut viene a decirnos, yo no soy dueño de la Kabbalah, yo no soy dueño de ninguno de los movimientos que vayan a llevarnos desde la tierra hacia el cielo. Caminos espirituales hay muchísimos. La Hasidut dice, tú puedes hacer los que quieras y puedes estudiarlos desde la Gemara, desde el Talmud, desde la Mishnah, desde la Halajá y desde la combinación de todos juntos. Pero poder traer eso a la tierra, dice la Hasidut, hay un solo camino y es el camino de la alegría. Suena muy fácil hoy la idea de ser felices, ser alegres, aunque en hebreo tienen un matiz muy importante en su diferencia. Sameach, Osher, Simcha, Osher en hebreo son distintos, pero vamos a entenderlo desde la complejidad simple del castellano. La búsqueda de la felicidad y el derecho a ser felices, por decir una palabra más exagerada, nos parece hoy una herencia de todos. Todos tenemos derecho a descansar, a igualdad, a la educación, a la salud. Tenemos tantos derechos más que obligaciones, parecería. Casi hemos caído en el extremo de tener que ser felices. Es decir, Claro, casi, casi hemos tenemos que ser caído en el felices. extremo. Correcto. Y el que no es feliz, el que no es feliz, yéndonos al otro extremo, Dios no lo quiera, está deprimido y es una enfermedad y va a la farmacia y se puede tomar unas pastillas y puede sentirse mejor también o por lo menos más relajado o desconectado. Esto es para otro foro. Pero la idea de la Hasidut es revolucionaria. La idea de la Hasidut dice, nosotros vamos a ser felices, pero para poder ser felices vamos a tomar el camino de la Kabbalah. ¿Por qué el camino de la Kabbalah? Porque el camino de la Kabbalah no tiene una lectura en la cual nosotros nos tenemos que ceñir entre la interpretación y la acción en la misma base y acción.
Es decir, en la Kabbalah el hombre puede entender el concepto y puede magnificarlo, o hay veces empequeñecerlo, empequeñecer el concepto a su manera. Y la capacidad de magnificar un concepto, esto nos da un espacio enorme. Es decir, tú puedes entender y tú lo magnificas, le pones el volumen que tú quieras. Entonces la Hasidut dice, esto me va muy bien, porque en la halajá, por ejemplo, en la ley judía, hay muy poco espacio para el movimiento, para la elección, incluso en la tradición, al final de todo, eres ashkenazí, pues haces kiddush de pie, y eres sefaradí, haces kiddush sentado en el día, y eres marroquí, haces de una manera, y eres húngaro y lo haces de otro. Hay un calzado del pie a la tierra, en el cual el alajá te deja muy poco espacio para... Hay pensamiento, obviamente, no quiero, pero no hay pensamiento para todos. Para poder llegar a magnificar la idea de la alegría y la idea del cumplimiento de servir a Hashem a través del estudio de la Kabbalah, la Hasidut dice una cosa. Dice, nosotros a través del camino de los cabalistas ya hemos aprendido, como dijimos antes, a ir hacia arriba. Ahora vamos hacia abajo. Y entonces vamos a ponerle a la idea de la Torah un concepto que es obligatorio. De hecho, la Torah lo dice, tienes que ser alegre. Pero la Torah te dice que tienes que ser alegre, pero no te dice el método. La Torah te dice, Bezamachta bejareja, te alegrarás en tus fiestas, Veaita achzameach, serás un pueblo, una hermandad feliz, pero no te dice cómo. Y la Hasidut te dice cómo. La Hasidut viene y trae un movimiento absolutamente revolucionario y empieza el Tania con una idea que en la modernidad se entiende con cierta facilidad y te dice, es que tú no tienes un alma, tú tienes dos almas. Tú eres una persona, eres un bipolar. Cuando tú estás actuando con Dios, activas, enciendes tu motor divino y cuando no, enciendes tu motor behemit, tu motor mundano, tu motor animal, aunque no es el mismo sentido de animal, pero sí el animoso. Y entonces dice el Tania, no te preocupes, cuando tú hayas hecho una cosa mal, no has manchado tu alma divina, todavía puedes ser alegre, no te tienes que flagelar, no tienes que ayunar, porque no vas a tener fuerzas y vas a estar ocupado en el ayuno. Tania nos trae una idea, tenemos dos almas. Tú con el alma divina nunca la has ensuciado, ella se queda pura. Y cuando tú decidas encender nuestro motor híbrido, que va por electricidad y también va por gasolina, pues ahora enciende tu motor eléctrico, tu motor esencial, tu motor que no se mancha. Tú, aunque quieras manchar la esencia de tu alma, no vas a poder mancharlo porque tú no llegas ahí. De la misma manera en que no llegas cuando magnificas la divinidad y cuando hablas del or, de la luz en Sof infinita y de las herramientas infinitas que Dios no creó, así como tú entiendes que tú no puedes llegar y tocar el sol y que tampoco puedes cubrirlo con un solo dedo, tampoco puedes cubrir la luz de tu propio alma, de tu propio ser y está dentro de ti. Y ese ser bipolar divide y ganarás. Divide también tu propio ser. Acepta que hay una división dentro de ti mismo donde tú tienes una parte que es más fuerte y una parte que es más débil. Y céntrate a trabajar con la débil y hazlo con alegría. Y Me, entonces el cambio empieza un proceso. Dime. no, me gusta mucho porque pienso en Sfat, pienso en el siglo XVI en Safed, con Jaime Vital, Luria, Cordovero, como qué curioso que en el mismo momento donde ellos están haciendo toda esa subida al Ein Sof y a toda la cuestión cosmogónica y los Partsufim y todo lo que estudiamos en Kabbalah, y esa subida hacia el cielo, claro, le dejaron al pobre Yosef Karo, Shulchan Aruch, que el hombre, como tú bien dices, creó una alajá donde el movimiento de libertad del alma, yo muchas veces he realizado un autoanálisis de mi propia alma en el sentido de la motivación que me da el camino de la espiritualidad de la Kabbalah, con esa libertad tan grande de poder subir y la abstracción y esa casi imposibilidad de moverme con la halajá, como tú bien dices, ¿no? De ese movimiento
que tenemos como más restringido. Y lo que está pasando con la Hasidut, me parece, es cómo bajamos todo eso que hemos aprendido, lo cosmogónico, toda esa luz divina, cómo la preservamos, porque fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Esa doble identidad que podríamos denominar la pureza de la Neyamá y el Ruach, ¿no? Como que la Neyamá siempre se mantiene incólume, siempre está pura, no queda manchada porque es la que está en conexión directa con el Ein Sof, mientras que del otro lado, y ese sentido de terminemos de flagelarnos y vivamos con alegría para poder de alguna manera ser optimistas dentro de la realidad, sin escapar de la realidad. Al contrario, la Hasidut se involucra, ¿no?, en la realidad. Una de las cosas que me impresionan, y quizás aquellas personas que toman los cursos de Kabbalah que no vienen del judaísmo, lo que les impresiona es cómo se puede vivir tan insertados en la materia y tan espirituales al mismo tiempo. Es decir, en el mundo cristiano esto se ve como contradictorio, en el mundo no judío la gente viene como contradictoria, la gente espiritual es como que tiene que abandonar la materia, que tiene que ser pobre, ¿no? Y yo muchas veces digo en las clases de Kabbalah, no, estamos aquí para redimir la materia, para activar la Shejinah dentro de la materia, para que la materia de alguna manera también esté iluminada. Es decir, que todo acto que yo estoy realizando en la materia es un acto que tiene que ser kadosh, le tengo que poner kedushá, le tengo que poner espiritualidad en la materia. Y creo que si hay un movimiento que baja la cábala a este nivel, es la Hasidut, a mi modo de ver. Es una de las cosas más atrevidas que ha sucedido en la historia, de decir, bueno, ya está con esta subida eterna hacia la Insof, porque nos han encarnado en esta realidad, somos materia, estamos en un cuerpo animal, y cómo vamos a mostrar la divinidad en esta realidad. Y creo que esta importancia de la Hasidut que está mostrando cábala práctica, pero no cábala práctica en cuanto a la meditación, ni cábala práctica de hacer magia de nada, sino cábala práctica en lo cotidiano, en los hechos ordinarios. Yo creo que quizás la Hasidut encuentra la posibilidad de hacer extraordinario lo ordinario y al bajar la luz a esta realidad, también crear cierto espacio de libertad de pensamiento para el alma. Ese mismo espacio de libertad de pensamiento que dieron los cabalistas en la cosmogonía, bajarlo a esta realidad y dar la misma libertad de pensamiento aquí, ¿no? Más allá de cómo se interprete la halajá en cada grupo de la ortodoxia o en cada grupo del judaísmo, no quiero entrar ahí, o qué costumbre tiene cada grupo, porque esto ya es harina de otro costal. Creo que lo atrevido es bajemos a la realidad a traer luz y vamos a ver cómo nuestras acciones dan luz aquí. Correcto. En las Mulas aquí hay en primer paso nos da la oportunidad de dividir y después también nos obliga a fusionar. O sea, no somos una palabra, usas una palabra. O sea, las Mulas aquí te dice, hay una cosa que vas a hacer con alegría y es luchar contra tus enemigos con alegría. Tu trabajo no es acabar con el mal instinto, con el Yetzer Hará, con la Sitra Achra, con el otro lado que no pertenece a Kusha. No intentes luchar con él, porque si intentas luchar con él, vas a perder. Ocúpate solamente del lado bueno. Y cuando tú te ocupes del lado bueno, vas a ver que va a haber un imán que va a atraer la materia, que el espíritu va a atraer la materia en sí y vas a ser capaz de fusionar ambas fuerzas. Y entonces las mulas de aquí es muy interesante, por cierto, el Tanya no nada más escribió el Tanya, también escribió un Shulchan Aruch. Y al Shulchan Aruch le escribió una diferencia del Bet Yosef, del Shulchan Aruch de la Yosef Karo, que es que en la Dura de Ken escribió un motivo a cada una de las alajot. Cada una de las alajot tiene un qué y algunas veces incluso un por qué. No siempre hay un porqué en las cosas bíblicas, porque hay cosas que son decreto divino, etcétera. Pero hay un qué, siempre hay un qué. Y ese motivo es el que da un pequeño espacio a la persona, porque el hombre sí puede vivir en los motivos, en las señales, en las simbologías. Hay más espacio que en la obligación. Eh,
mucha gente le gusta decir que no hay dogmas en el judaísmo. Bueno, no hay dogmas, pero hay obligaciones. Entonces, al final de todo, estamos obligados a hacer lo que la halajá nos dice. Pues hazlo como quieras, pero estás obligado a hacerlo. Y por lo tanto, la Admor Zaken dice, dentro de esta obligación, yo te voy a hacer más laxa esta obligación a través de un motivo y tú vas a poner toda la fuerza espiritual y material dentro de este motivo para que tú puedas vivir la obligación desde fuera y cumplirla desde dentro. Y también entonces ahí hay una gran fusión. Y la Admor Zaken dice, cuando tú vayas a unir estas dos fuerzas, yo lo que yo quiero es una meditación continua y no quiero que te vayas fuera de tu propio ser. También el Admor Zaken trae una gran novedad dentro de la Hasidut. Ya había el Baal Shem Tov y sus alumnos. Y el Baal Shem Tov y sus alumnos, ¿qué hacían? Se iban a los galut, se iban a los exilios a vivir el judaísmo y ver cómo lo vivían y lo vivían con alegría y se alegraban. Pero cuando estaban en esos exilios, el Admor Zaken dice, no puedes estar alegre de verdad, porque no tienes tu familia, tu mujer, tus hijos, tus obligaciones, la mesa de Shabbat, el Kiddush, las mitzvot, el mikve, todas las obligaciones que el judaísmo da alrededor de la familia. No me sirve de nada de que tú seas alegre si tú no eres capaz de introducir esa fuerza dentro de la alegría y la alegría te obliga a lo colectivo. Y esa es la gran novedad para el tiempo que nosotros estamos hablando, año 1796, Napoleón, por decirlo de una manera, y decir, hay libertad, hay fraternidad, hay derecho a elegir, pero el derecho a elegir individual está relacionado con todo lo colectivo que eres tú. Lo colectivo de un yehudí está en la familia, está en el minyan, está en la obligación que tú tienes que rezar con otras 10 personas y esas 10 personas tienen que, la Admor Zaken dice, si tú sabes rezar rápido, vete a un minyan que rezan rápido, pero si tú vas a rezar con kavaná, vete a un minyan que rece con kavaná, porque lo que tú que vas a poder hacer solo, no lo vas a poder hacer si está dado para vivirse en lo colectivo. Y entonces la Admor Zaken cambia la perspectiva de la idea de la alegría a decir, la idea de la alegría es el individuo que se fusiona en lo colectivo. Y esa es Perfecto. una gran, y esa es una gran novedad para esos Esto, tiempos. me hace recordar, conectado con los sabios del Talmud, ¿no? Cuando se le critica a Ben Asai que no se haya casado, que él quería dedicarse a la Torá día y noche, diciendo abandono el matrimonio, y esa es una forma de abandonar la realidad, ¿no? O a Shimon Bar Yochai cuando sale de la cueva que ataca la materia, que había cierta desviación de tipo espiritual, que la luz les enceguecía y justamente lo que tú planteas, ¿no? El compromiso con la familia, el compromiso con la mujer, con los hijos, con la vida cotidiana, con el trabajo, que al final justamente lo que estamos haciendo es siempre fusionar. Y me gusta tu idea de primero dividió, primero clasificó, pero después tiene que haber una fusión. Y entiendo de alguna forma también el camino colectivo, porque al final estamos hablando del Tikkun Olam. Es decir, es muy difícil, digamos, una autocontemplación permanente de un ticún personal uno con uno. Yo diría que es imposible, porque somos seres sociales que nuestra pretensión es que toda la sociedad haga tikkun olam, no nosotros. No estamos solamente para nuestro tikkun individual, para nuestra rectificación individual. Lo que sucede es que hay que hacer el trabajo simultáneo. Mientras estamos haciendo el tikkun olam, estamos haciendo el tikkun personal, no es que hay que hacer primero uno y luego el otro, ¿no? El Admor Zaken trae una idea que quizás es la idea que más en su momento, hoy ya no hay mitnagdim, la gente que se oponía al Admor Zaken, y el Admor Zaken trae una idea que es las palabras que más nervioso podía poner a cualquier persona. El Admor Zaken dice, ¿sabes por qué Dios creó el universo? Porque Dios tuvo un deseo, y nosotros somos a imagen y semejanza de Él. ¿Sabes por qué nosotros vamos a procrear? Porque tenemos un deseo. Si no deseásemos, no seríamos capaces. Ya dice el Talmud de que quisieron matar
al instinto y dijeron, si matamos al instinto del ser, el mundo se quedará despoblado. Y el Admor Zaken dice, la idea del hombre de desear no es una idea que habita en el hombre, es al revés. Nosotros tenemos que traer el cielo a la tierra. Eso, el deseo íntegro está en lo divino, en la Shekhinah, en el Oren Sof. Hay un deseo, una ta'avá en hebreo, es una palabra que casi se utilizaría como una mala palabra, no es una mala palabra, pero cuando tú quieres decir que hay un deseo que es origen de lo pecaminoso, usas esa palabra, ta'avá. No Podríamos sé, decir casi éxtasis, para decirlo más sí, sí, delicadamente. no encuentro la palabra en el castellano, pero es Sí, sí. desear. Y el hombre, hoy nosotros sabemos de que somos capaces de expresar deseos sin considerarnos una persona loca. Pero nosotros cuando nos vamos 200 años atrás y hablamos de que una persona expresaba sus deseos, una persona que expresaba su deseo públicamente, lo metían en un manicomio, literalmente. Literalmente, o sea, en el tiempo del Adam Baal Shem, cuando él empieza a expresar esa idea, lo encierran porque cree que se volvió loco, cree que va a desear cosas ajenas. Sí, como Y un deseo incontrolado en realidad, incontrolable, no porque un deseo canalizado. si ves deseo en todas las cosas, es Y como que una persona en estaría realidad, loco es que en y no realidad sería el capaz. Zohar, realidad el Zohar dice el fundamento del universo es el deseo. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que es también muy atrevido para aquella época. Hoy quizás, como tú bien dices, lo vemos como algo normal, la, la cuestión del deseo. Todavía igual hay mucha gente reprimida que todavía no expresa sus deseos. Esa es la verdad. Pero nosotros, desde el punto de vista de la Kabbalah y en toda la tradición judía, el deseo es algo muy natural, es decir, lo que nosotros entendemos como positivo es que tenemos que canalizarlo, pero no tenemos que destruirlo ni anularlo, porque son dimensiones del alma humana, sefirots, que no puedo destruir la Yesod, no puedo destruir Malhut, existen, están en la naturaleza de la creación. Por lo tanto, yo muchas veces digo, tenemos 10 deseos básicos, dadas las 10 sefirots que operan dentro de nosotros, y nadie puede negar la naturaleza con que Dios, con que Hashem nos ha construido. Entonces, la cuestión es, hay gente que niega ese deseo, bueno, lo puede negar, pero sigue existiendo. Es decir, niega la realidad de la física. Entonces, la idea de Chabad es de que es una idea que va un poco más. Es, toma este deseo que es irracional y constrúyelo en un método intelectual que te obligue a llegar al final de todo a Malhut, al liderazgo y que te lleve a una acción. Y esa acción se va a llamar mitzvah. No es una simple acción. No es que también es bueno cuidar tu mascota o tener un gato o tener un hámster o jugar a cualquier cosa. No. Las acciones que tienen realmente un sentido y un valor eficiente en nuestra energía y en nuestro ser como herramienta son las 613 mitzvot que Dios nos da como una obligación, las 7 mitzvot de Noah a todos los pueblos, que en ellas el hombre puede expresar la realidad de su ser. Y esa necesidad, ¿no? Esa Y necesidad de la revelación, necesidad, la necesidad de de revelación expresar. del alma, ¿no? Que el alma quiere Correcto, revelar, es decir, no podemos vivir sin revelar la luz, es correcto. imposible. Y somos parte de una cadena en la cual Mario Meir, que tus padres te pusieron Meir con Ruach HaKodesh, con una visión, y a mí me hicieron David, David, aquí me llamo David, como antes dijiste, David es mi nombre más familiar porque somos de tradición ashkenazí, esa visión nos crea toda nuestra identidad, es decir, cuando alguien me llama por mi nombre, yo me giro al 100%, porque soy yo, aunque mi nombre podría ser otro. Pero ahora que tengo un nombre, tengo una necesidad desde mi nombre, desde mi perspectiva, de expresar bajo un método colectivo mi figura individual. Y ahí hay todo un juego en la forma en que todas esas sefirot bajan a Malhut, bajan a la última de las sefirot, y con ellas se corona, el hombre se eleva, da toda su fuerza, hay quien la recibe, hay un juego entre las fuerzas
Ma y Ban, hombre, mujer, la Hasidut lo explica muy bien, y donde la alegría deja de ser real para ser abstracta, nostálgica, y en lo nostálgico el hombre ya no está porque extraña algo de su propio ser, y entonces vuelve nuevamente a la acción, y que en la acción vuelve a encontrarse consigo mismo. Y hay también cuando activa la acción, se da cuenta que lo que pensó que entendió no es suficiente, porque no es suficiente. Hay una idea muy bonita en la Hasidut, Chabad principalmente. Cuando nosotros cada año celebramos Rosh Hashanah, Pesach, Hanukkah, este año que celebramos 5.783 Rosh Hashanah, hemos celebrado una fuerza de Rosh Hashanah que antes no existía. En el 5.782, cuando celebramos Rosh Hashanah, celebramos el máximo que Rosh Hashanah daba en ese tiempo y espacio. Pero ahora que ha pasado un año más, hay más tiempo y hay más espacio. Y por lo tanto, nosotros tenemos una oportunidad única que no tuvo ni Moshe Rabenu, ni Maimónides, ni Rabbi Shimon Bar Yochai de poder estar, porque ellos no están aquí. Nosotros somos los que estamos aquí. Ellos estuvieron en otro tiempo, en otra oportunidad, en otra luz, en otra dimensión y en otra iluminación, en otro atzilut, en otra emanación, que ellos supieron recoger un agua y nosotros recogemos otro. Y Admur Zaken dice una cosa en el Tanya, dice, cuando tú vas a recoger tu agua, que es la sabiduría que cada uno de nosotros vivimos un tiempo maravilloso. Tenemos Google y le preguntamos a Google y Google nos contesta. Nos puede contestar mal, pero nos contesta, nos da mucho camino, o sea, nos da mucho más camino que cualquiera, y nosotros tenemos bibliotecas que nuestros abuelos no soñaron ni siquiera ver. A mí siempre me gusta decir que mi padre tiene una biblioteca quizás un tercio de la mía, y mi abuelo tenía 5 libros y mi bisabuelo tenía un libro que lo tenemos heredado, un solo libro donde están todos sus apuntes de toda su vida. Ellos no sabían menos, pero ellos recogían otro agua. Nosotros recogemos un agua de un río que viene con una emanación, con una fuerza del siglo XXI, 5.783 en el cuento de la Torah. Y el Tanya dice, estas aguas que tú recoges, cada uno en su tiempo, son aguas únicas. Maim Nuhrim, tienen una oscuridad que solamente nosotros le podemos dar reflejo. Y eso también era una cosa que era una novedad para el tiempo. Decir lo que la Admur Zaken dice, nosotros es verdad que no tenemos la fuerza de Moshe Rabenu, que estuvo parado en Sinai y escuchó a Dios, pero Moshe Rabenu no estuvo donde nosotros estamos. Nosotros estamos en un tiempo y un espacio y una sabiduría, y nosotros siglo XXI lo podemos vivir. Cualquier persona tiene acceso a una cantidad ingente, más toda la inteligencia artificial que se crea a una velocidad que el Talmud ni siquiera lo pensó. Esto nos pone en una responsabilidad muy grande Enorme. de organización del material. Es decir, tenemos bibliotecas hoy que yo muchas veces lo he sentido, ¿no? Muchas veces digo, la cantidad de material de Kabbalah, los libros de Cordovero, los de Luria, los de Vital, nadie de todos estos Mekubalim tuvieron tantos libros como podemos tener nosotros hoy, tanta información, pero claro, viene la responsabilidad de la organización mental de toda esta información y luego de la experiencia, porque nosotros no podemos acumular información para sostener una sabiduría que no termina en la acción, sino refinar la acción, ¿no? Es decir, no solamente un sistema acumulativo donde alguien sabe más, sino cómo se aplica. Y yo creo que al final es ahí, ¿no? Al final tenemos que llegar hasta ahí. Yo quiero agradecerte profundamente, David, la verdad es un honor muy grande. Decir también públicamente algo muy importante, que cuando salió mi primer libro de Kabbalah, hace más de 11 años, 12, Sod 22, lo presentamos en Beit Chabad de Barcelona, tú estabas ahí, yo no sé cómo te arriesgas con un hombre tan hereje como yo, pero siempre me recibes. Y también agradecerte que todo el grupo de Raúl Vinocur y el grupo de Tarbú, tantos años han estudiado también en la librería que tienen ahí en San Honorat 5, frente a la Generalitat, que también pertenece a Jabad, así que doble agradecimiento en la presentación de SOT 22 en el 2011, que para mí, bueno, 2011 o 2012, no lo recuerdo en este momento exactamente, así que un agradecimiento público por estas dos acciones
que no sé si eran secretas, pero las he revelado. Al final todo lo oculto tiene como destino la revelación y agradecerte públicamente que hayas compartido el entusiasmo, que al final es el entusiasmo divino, el entusiasmo por la luz, y ser merecedores, que sigamos trabajando, estudiando y que seamos merecedores de la luz que recibimos. De todo Muy bien. corazón, muchas gracias. Muchas gracias y todo lo bueno. Y solamente haré una corrección. No existe un Yehudí hereje. Es Existe, verdad, existe un Yehudí, existe un totalmente de Yehudí que acuerdo. tiene una Neshama y tiene una fuerza ilimitada, porque esto te la dio Dios, esta no ni tú, ni yo, ni nadie trabajó por ella. Gracias, gracias por la corrección, porque yo muchas veces me desdigo de mi propia herejía. Es más, yo pienso que todas las personas que estamos dentro de la cultura judía somos todos librepensadores, como las 600.000 interpretaciones de la Torah. Así que gracias por la aclaración, porque estoy totalmente de acuerdo con tu corrección. Muchísimas Muy gracias. bien, un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad y el espacio. Al contrario, un placer recibirte. Shalom. Un abrazo grande. Shalom, shalom.